del libro, un poquito, espérenme. Ya. Buenas noches. Meli, lo pusiste el hold. Pero lo bloqueó, lo puso el hold. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué bueno. Bueno, para los que no me bueno, empecemos por el principio. ¿Hay gente nueva? Hágale, María, sin pena. ¡Ay, qué gentío, qué nota! Muy bacano. Sí, yo sé. Bueno, primero que todo, primero para los nuevos, este grupo se llama Aprender, Servir y Vivir. La idea del grupo es poder presentarle a toda persona, independientemente de la fe con la que llegue acá, a un Dios sencillo. A un Dios que no solamente está por ahí como un referente en un libro, sino que es un Dios que quiere tener una relación totalmente íntima y personal con el ser humano. Y aún más allá que es un Dios que está totalmente ansioso de que el ser humano lo experimente. Muchas veces tenemos una idea de Dios y estamos muy acostumbrados a ver las películas de Semana Santa y pensamos, ve, qué tan bacano todo eso que pasaba en ese tiempo, y pensamos que no pasa ahora. En realidad, cada una de esas cosas están puestas sobre la mesa para que todo el que quiera se acerque, tome, experimente y crea. La fe de nosotros, contrario a lo que mucha gente piensa, no es ciega. La fe Dios la ha puesto, y vamos a hablar un poquito de eso, para que el que cree, el que tiene fe, vea aquello en lo que ha puesto su fe, aquello en lo que ha creído. Entonces acá lo que vamos a hacer para quienes llegaron nuevos es presentarles, como les digo, un Dios sencillo. Una vez Dios nos decía, entiendan que yo soy más sencillo que la tabla del 1, y es justamente esa sencillez que nosotros queremos que ustedes aprendan. No para que tengan una regla de vida, sino para que experimentando a Dios quieran conocerlo más, y van a darse cuenta cómo al experimentarlo no van a querer otra cosa sino salir y decirle a la gente, ve, esto es verdad, acércate vos también. Mi nombre es Sebastián Bustamante Ángel, llevo con el grupo ya varios años, bastanticos años, pero de un tiempo para acá no he podido venir, he tenido pues como algunas ocupaciones los días martes y me ha quedado muy difícil asistir. Sin embargo, para quienes saben y quienes no, los días miércoles tenemos un estudio bíblico que hacemos en mi casa, puertas abiertas para todo el que quiera ir a escuchar o a comer, porque de las dos cosas hacemos mucho. Entonces, allá están más que bienvenidos. Me le están estrenando tenis, ¿cierto? Hey, ahorita me presta uno. Bueno, antes de empezar les cuento, uno se va acostumbrando, pues siempre que me ven, la gente queda como... Los niños sí van y meten la mano donde la tienen que meter. ¿Qué le pasó? Pero los adultos, entonces, ¿qué le pasó? Perdí una pierna, obviamente, en un accidente hace ya más o menos 11 años. Y digamos que esa fue la forma en la que Dios me tocó a la puerta, después de que ya me había tocado muchas veces, pero como no le quise escuchar, pues le tocó casi que tumbarla, y la forma en la que casi la tumbó fue permitiendo que un día, muy imprudentemente, andando borracho en moto, me accidentara, y pues no perdí la vida, gracias a Dios, pero sí perdí la pierna. ¿Qué? Dígame, que yo no entiendo. ¿Qué? Ya, no, es que todavía no he empezado, deme tiempo. Entonces, esa fue la forma en la que Dios me tocó la puerta, y por fin le abrí, y le abrí a consecuencia de una grandísima y profunda depresión, que creo es lo peor que le puede pasar a una persona en la vida. Después de buscar salida de esa depresión en muchísimas cosas, en distintas, no sé, como ramas de estudio de muchas vainas y muchas cosas, habiendo probado de todo, ya casi que como último remedio me presentaron a Dios, y cuando lo conocí me llevé la sorpresa que al poco tiempo de conocerlo me quitó la depresión que nada ni nadie me había podido quitar, y fue para mí como una prueba muy diciente de que ese Dios del que me habían hablado de verdad existía.
Y con Dios es como con la miel, vos probas un poquito, o más bien como con la Nutella. Usted, si esta dieta dice una cucharadita y cogió un poquito y ya quiere otra y otra y otra y otra, y cuando menos pensó ya no le quedó ni el tarro. Con Dios es así. Entonces, bueno, les resumí un poquito quién soy yo, cómo llegué hasta acá. Vamos entonces ahora a orar y empezar. Llegó la gente fit del grupo. Muñeco. Vamos a orar entonces y empezamos. ¿Listo? Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias te damos porque estás con nosotros, porque estás en nuestra vida, Señor mi Dios. Y gracias te damos a un Espíritu Santo porque si alguien acá al día de hoy no te ha conocido ni te ha experimentado, Padre, en esta noche las puertas de tu parte, se los decimos, Señor, están abiertas, Dios mío, para que prueben. Y una vez habiendo probado, Señor, no se quieran ir nunca más de tu lado, papá. Te damos gracias, Señor, porque la vida sin ti fue una cosa, pero contigo ha sido otra cosa totalmente distinta. Creo que el poder disfrutar de la vida viene a consecuencia de que te conozcamos. Y gracias por eso, Señor, porque nos has permitido conocerte. Hoy vamos a tocar un tema, Señor, que solamente tú sabes cuán importante es para cada uno. Te pedimos que seas tú, Señor, el que hable, el que interrumpa, el que ponga en cada uno las inquietudes y ponga también las respuestas, Señor, y que por sobre todas las cosas, Señor, si hay algo de verdad en lo que hoy vamos a hablar, que seas tú poniendo en nuestro corazón y en nuestra mente el querer como el hacer para aplicar cada una de estas cosas y aplicándolas ver también, Señor, como todas estas cosas producen bendiciones en nuestra vida, papá. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Bueno, tan juiciosos. ¿Quiénes de acá estuvieron en el seminario que hicimos hace como 15 días? ¡Ay, jue madre, qué gentío! Bueno, con este tema pasó algo, y es que justamente hoy vamos a hablar del temor. Digamos que hay varios tipos de temores, la Biblia nos habla de distintos tipos de temores. Hay un temor que es el temor reverente a Dios. De hecho, en el libro de Proverbios, Dios nos dice que el temor es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Pero este es un temor sano, es un temor reverente, no es un temor de ¡ay, qué miedo!, sino es un temor que podríamos traducir como la fe en Dios. El que tiene una verdadera fe en Dios se acerca a Dios buscando de Dios lo que Dios dice que él puede recibir, ¿cierto? Eso es temor de Dios. Hay otro temor que es el temor que se entiende como una especie de instinto, se ve mucho o es muy claro sobre todo en los animales. Usted ve que hay unos animales que llaman suricatos y son como unas ardillitas estiraditas, parecen como unos pitillitos, y habitan pues como en zonas muy desérticas, y digamos que su depredador así como más frecuente son las águilas. Entonces ellos lo que hacen es que cuando van a salir del nido asoman la cabeza y empiezan a mirar para todos lados. Entonces como que ve uno que nada pasa y sale otro poquito y va saliendo el otro, y entonces son todos charros porque caminan acostaditos, de un momento a otro se levantan acostaditos y Y en ellos hay como un temor, pero es un temor instintivo que se presenta en ellos como una herramienta, como un medio de protección. Los hace estar alertas de todo lo que los rodea y para poder cuidarse. Nosotros también tenemos ese tipo de temor. El temor muchas veces en nosotros, en nuestra vida, puede operar como una herramienta. Sin embargo, hay otro temor, y es el temor que nos impide a nosotros caminar dentro del plan y la voluntad de Dios. Es un temor que busca que el hombre no tenga libertad como Dios lo quiere, sino que por el contrario sea un prisionero. De ese es del que vamos a hablar el día de hoy. Y cabe hacer una claridad, este tema debía haberse dado el martes antes del seminario, pero decidimos moverlo. ¿Por qué? Porque los que estuvieron en el seminario recordarán el tema que di yo ese día, y es muy parecido a este tema. De hecho tiene mucho que ver, por eso les voy a pedir a quienes asistieron, que son la gran mayoría, que tengan un poquito de paciencia. De pronto van a sentirse que se les está repitiendo lo mismo, pero vamos a ver cómo el enfoque va a ser totalmente, bueno, no totalmente opuesto, pero sí va a ser distinto al enfoque que se le dio ese día en el seminario. Eso como para la mitad de la charla. De ahí hacia adelante las cosas cambian un poquito, ¿cierto?
Decidimos de todas maneras dar este tema porque para quienes no pudieron asistir al seminario, este tema es fundamental. El temor, este tipo de temor del cual les hablo, es una prisión. Y fácilmente, aún para un creyente, puede significar un estancamiento o una vida en Dios muy frustrante. No porque la vida en Dios sea frustrante, sino porque si nosotros no caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a ver que estamos esperando cosas de Dios que no suceden en nuestra vida y nos vamos a ver frustrados, ¿sí? Entonces, vamos a entrar ya como en materia. El día del seminario hablábamos un poquito de la relación y de cómo se daba el verdadero conocimiento de Dios. Porque a nosotros, por lo general, que llega a Dios le dice, mire, tenga una relación con Dios, conozca a Dios, listo, pero ¿cómo conozco a Dios? Y más o menos de eso hablamos. Recuerden que para poder dar a entender como todo el tema, hicimos como una especie de resumen. Hablábamos de que en el inicio, en el principio del tiempo, de toda la historia que nosotros conocemos como historia cristiana, teníamos entendido que el hombre habitaba en Edén. En ese momento, dice Dios, creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Esto significa que no solamente le dio una figura, sino también le dio unas cualidades y unas capacidades, sobre todo de mando y de decisión. Y una que tal vez es la más importante y la que más ha influido sobre el ser humano a través de los años, que es la libertad. Yo creo que ya no suena a cuento o como a cliché que se diga que Dios es amor, y en realidad Dios es amor. Pero la expresión principal del amor es que no puede ser condicionado. La expresión principal del amor es que debe darse totalmente libre. Si yo obligo a una persona a que me ame, la persona no va a estar realmente amándome, sino que voy a tener como una especie de esclavo. Dios entonces al hombre lo creó para tener una relación con él amando al hombre completamente, y en ese entonces, en el Edén, el hombre amándolo a él también completa y perfectamente. Sin embargo, el hombre tenía la libertad. ¿La libertad para qué? La libertad para decidir si amaba a Dios o si no lo amaba a Dios. Y como ya lo sabemos, por ahí se aparece la culebra, que no es un simbolismo de la serpiente antigua, pues como le dicen algunos, o de Satanás, que dice la palabra, viene para robar, matar y destruir. ¿Y robar, matar y destruir qué? Robar, matar y destruir la identidad del hombre y por consiguiente la vida del hombre. Ese es el propósito de Satanás. A veces nosotros pensamos, el propósito de Satanás es que usted peque. No. El pecado lo vamos a ver más adelante, pues en un ratico. El pecado es una cosa que ya Dios resolvió hace mucho tiempo. El problema es lo que pasa cuando usted peca. Ese sí es el problema. El enemigo no está tan interesado en que usted peque. El enemigo está interesado es que usted no se acerque a Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que Él está habitando perfectamente. El Espíritu Santo, la Biblia nos habla de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y nos cuenta que el Espíritu Santo habita perfecta y plenamente, o en ese tiempo habitaba perfecta y plenamente dentro del hombre. Todas las emociones, los pensamientos, los sentimientos del hombre, las capacidades del hombre estaban sometidas al actuar del Espíritu Santo, ¿sí? Digámoslo así, que en el ser humano, el rey, quien dirigía su vida, quien le mostraba el paso a dar, el camino a seguir, era el Espíritu Santo dentro del hombre en ese momento, ¿cierto? Sin embargo, se da lo que conocemos como la caída. El hombre atenta contra Dios, peca contra Dios, y en ese momento hay una ruptura. Por lo general, cuando nosotros nos hablan de qué pasó o queremos pensar qué pasó en el jardín del Edén, entonces decimos, listo, el hombre pecó y Dios lo sacó del Edén. Pero en realidad pasó más que eso. Esa es como la consecuencia menor. La consecuencia grande y verdadera fue que la relación de Dios con el hombre se fragmentó, se quebró, ¿sí? Hubo una ruptura, y en esa ruptura el Espíritu Santo, que habitaba plenamente dentro del hombre, fue sacado de él, fue retirado, y el hombre quedó como con un vacío interno, ¿sí? Ahora, dentro de nosotros, como les decía, hay un montón de capacidades y de cualidades que Dios ha dado.
todas esas capacidades y esas cualidades, en el momento en el que el Espíritu Santo fue sacado y quedó el vacío de quien gobernaba al hombre, empezaron como a debatir entre ellas, listo, ¿y ahora quién se encarga de esto? Inmediatamente entonces vemos que la conciencia entra a tomar el lugar del Espíritu Santo y empieza a gobernar la vida del hombre. Hay una cosa bien particular en lo referente al temor, y es que una vez el hombre peca contra Dios, cae en el pecado, dice que lo primero que manifiesta el hombre, la primera emoción que manifiesta el hombre es el temor. Dios cuenta que él se paseaba por ahí, pues por el jardín del Edén, hablando con el hombre y todo eso, pero que inmediatamente el hombre peca, Dios va donde el hombre y lo llama. Y dice que él inmediatamente siente por lo que acabó de hacer miedo, ya este no es un temor reverente, sino miedo literalmente, y entonces se esconde. Se esconde de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. Quienes ya llevan un ratico con Dios se darán cuenta que mientras están en una muy buena relación con Dios, viven muy bueno. Uno experimenta esa paz que sobrepasa todo entendimiento, está uno relajado, habrán dificultades o no, pero uno está bien, uno sabe que Dios se encarga, pero usted la embarra y ya empieza uno como que, ay, jue madre, ya le cuesta más trabajo orar, confiar en que Dios se va a encargar de su problema, cuesta un poquito más, ¿sí? ¿Y todo eso por qué? Justamente por esa mentira que el enemigo te metió con el pecado. Hay una especie de separación. Nosotros es como si camináramos toda nuestra vida en función de acercarnos a Dios, alejarnos de Dios. Estamos cerquita, estamos bien plenos, contentos, la embarramos y nos empezamos a alejar. Cuando nos alejamos de Dios, nos vamos como alejando también de su protección, y eso se siente. El que tiene el Espíritu Santo conoce la diferencia. Bueno, el que tiene el Espíritu Santo y lo ha embarrado conoce la diferencia de estar bien con Dios o estar mal con Dios. Yo me acuerdo, y acá muchos de mis amigos de hace rato saben, que por la vida que tuve antes de caminar con el Señor, pues llegué a Dios con muchas adicciones. Adicciones que generaron que los primeros 4 años de mi vida fueran de ir y venir, porque claro, usted aguanta la adicción un ratico, usted puede ser muy fuerte para aguantar la adicción, pero pasados 6, 7, 8 meses ya usted no puede, por más fuerte que sea, no puede y termina cayendo. Entonces, los primeros 4 años míos era que yo estaba muy bien por ahí de febrero, marzo hasta noviembre. Pero empezaba a escuchar yo villancicos o alguna música por ahí de diciembre, y Sebastián, olvídese, mi mamá sabía, mis amigos también. Entonces todos los que me conocían, no, Sebas aparece en diciembre. Y claro, yo aparecía en diciembre, me descualquieraba, así me quedaba enero, febrero, marzo, y por allá en marzo otra vez, Dios. Saben que yo ni siquiera puedo decir que yo volví a Dios, Dios me buscaba. El amor de Dios es tan impresionante que era Dios el que me buscaba. Si yo digo que yo volvía arrepentido, como decía el chavo, estoy diciendo mentiras. En realidad yo sentía, Dios me va a empezar a buscar otra vez, y preciso, empezaban a pasar cosas una detrás de la otra que me empezaban a encaminar otra vez hasta Dios. Dios entendía muy bien por lo que yo estaba pasando. Hay mucha gente en el caminar con Dios que puede verte cayendo y te va a decir, estás mal. O no conoces a Dios de verdad, pero Dios que te conoce a vos, y si de verdad le entregaste tu vida, Él mismo se va a encargar de sacarte del hueco más profundo, levantarte, quitarte el mugrecito y volverte a encaminar. Anteriormente no era así. Eso es algo de lo que nosotros podemos como gloriarnos y dar gracias a Dios al día de hoy. Al día de hoy tenemos un Dios que nos levanta, pero en el tiempo cuando el hombre cayó en Edén, fue expulsado de ese paraíso, y hasta que vino Cristo, fue para el hombre en la relación con Dios, podríamos decirlo, casi como un martirio, porque resulta que Dios, por ese cambio de naturalezas, ese quiebre que se dio, no podía relacionarse con el hombre. Si ustedes se acuerdan, en el seminario pusimos un ejemplo que es como para que entendamos ese cambio de naturaleza. Prendemos acá una fogata, una candelada, y si le meto la mano a la candela me voy a quemar. No porque el fuego diga, qué pereza, Sebastián le va a pegar una quemada. El fuego no tiene esa capacidad de raciocinio, sino que simplemente la naturaleza del fuego, contraria a la naturaleza mía, me va a hacer daño. Y es lo mismo que pasaba con el hombre antes de Cristo.
Se dio ese quiebre, esa ruptura, había esa deuda por ese pecado, la naturaleza del hombre ya era distinta. La naturaleza del hombre en Edén era perfecta y su identidad y su imagen delante de Dios era perfecta, pero inmediatamente el hombre cae del Edén, esa naturaleza y esa identidad empieza a pervertirse. Voy a meter un tema que de pronto no tiene mucho que ver, pero a mí me llamó mucho la atención. Miren, muchas personas no saben, pero lo que al día de hoy nosotros conocemos como demonios no es otra cosa sino ángeles caídos. Seres que alguna vez fueron angelicales, pero que en un momento también en el que Satanás cae del cielo, caen juntamente con él una cantidad de seres que tenían una apariencia angelical perfecta. Pero uno siempre tiene una imagen de un demonio como una cosa horrible de fea. Entonces en algún momento me he preguntado, bueno, ¿cómo esta cosa tan fea en algún momento pudo ser una cosa hermosa? Y algunas personas que se dedican pues como al estudio de todo ese tema, obviamente basándose en las escrituras, dicen que ellos eran perfectos aún en apariencia porque compartían con Dios la misma naturaleza, pero que en el momento en el que ellos salen de ese espectro, de esa compañía con Dios, de esa interacción con Dios, caen y al ser retirado su imagen empieza a degradarse, empieza a perderse y pasan de haber sido muy hermosos a ser bien feos. Es como fíjense, el ser humano, no nace muy bonito, ¿qué bebé es feo? Creo que ninguno, es como un cachorrito, un perrito chiquito, ¿cuál es feo? Hasta la raza más fea, chiquita es bonita, ya después que pone horrible, pero chiquitos todos son bonitos, digo, madre. Pero miren cuando uno se va poniendo viejito, y uno se mira en el espejo y tiene una nalga colgada. Yo, por ejemplo, tengo una nalga más chiquita que la otra, porque claro, una le doy pata todo el día y la otra desde hace 11 años que no le doy pata, entonces yo me miro al espejo y es una así y la otra más paradita. ¿Sí? Y así también hay un montón de cosas, pues, cierto, que la gravedad va teniendo su efecto, unos lo saben más que otros, pero uno sabe para dónde va. Y usted ve un muerto y no hay ningún muerto que sea bonito, no hay ningún muerto malo, ¿sí? Pero feos todos. Y deje que pase enterradito unos mesecitos. Ya no solamente de feo, huele asqueroso. Nosotros desde que nacemos estamos muriendo. Desde que nos alejamos de Dios estamos muriendo. Una cosa muy loca que nos dice Dios es que nosotros no fuimos creados para morir. El hombre en sus inicios, cuando Dios lo creó allá en el Edén, no lo creó para que muriera. Fue a consecuencia de este quiebre y de este distanciamiento que el hombre empezó a morir. Uno cada que hace así está botando celulitas, ¿sí? El cuerpo pues mientras está joven recupera, pero ya después, grave. Llegará el día en el que uno haga así y le salga volando la mano si no vea. Entonces eso pasó. La imagen del hombre se empezó a dañar, no solamente la física, la verdaderamente importante, la interior. Esa imagen del ser interior estaba diseñada perfectamente como a la medida de la voluntad y el propósito de Dios. Pero a razón de la caída esa imagen empieza a perderse. A mí al día de hoy me da esta risa cuando yo miro para atrás y trato en mi memoria de recapitular quién era yo hace, no sé, 5 o 6 años y cómo me veo anhelando en ese tiempo un montón de cosas que hoy digo, ¿viste? ¿Yo para qué quería eso? Dios no tiene problema en darme lo que yo quiera, pero si lo que yo quiero, en realidad no lo quiero, el primero me lo va a mostrar. Yo les conté, no, yo creo que sí les conté, que una vez cuando yo estaba acostumbrado en mi vida antes de Dios a que siempre estaba con una novia al lado, siempre. Y cuando llegué a Dios, de las primeras cosas que Dios me empezó a pedir fue, quédese solo. Y yo, no, oiga está mareado Dios, quédese solo, quédese solo, quédese solo. Hasta que por allá pasados como 5 años yo le hice caso y yo listo. Y ahí al principio fue como duro, pero ya después empezó a ser muy fácil, tanto que yo ya no quería estar con nadie. Y llega un momento cuando Dios me va diciendo, es que ¿qué se vas? A vos cómo te gustan las mujeres. El que ya sepa esta historia, aguánteme. Es que a vos cómo te gustan las mujeres. Y yo, uno pensando que Dios es todo espiritual, y lo es. Pero le digo yo, bueno, no señor, que sea formal, que moleste mucho. Que a mí me gusta molestar, entonces que moleste también. Y Dios me va frenando por allá en serio, no.
físicamente. Y yo, bueno, hubiera dicho desde el principio mi hijo, yo no vea que sea grande, mientras más grande mejor, con unas nalgas así. Y unas quicas también así, me perdona, y gigante. Y Dios me dijo, bueno, listo. Y se quedó así, yo, ya, ganamos. Dios dio novia y como yo la pedí, maravilloso. Empezó a pasar el tiempo y nada. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Ya, este man ya le olvidé. Yo, bueno, ya le dejé parar bolas a eso. Cuando un día por allá, yo ya ni siquiera estaba hablando con Dios, yo creo, todo pensando en otra cosa. Y me acuerdo que Dios llega y me dice, es que Sebas, ¿te acordás que hace años yo te pregunté que cómo te gustan las mujeres? Yo, sí. ¿Te acordás lo que me dices? Pues claro, yo vuelvo y le cuento y le volví a contar. Y me va diciendo, Sebas, ¿sabe una cosa? Y yo, ¿qué? A usted no le gustan las mujeres así. Yo diga, ¿cómo no vas a ver uno que le gusta a uno? ¿Cómo no vas a ver uno? Entonces me dice, no, a usted gustan las mujeres flacas. Y yo diga, pues. Y me acuerdo de esas cosas locas de Dios, que yo volteo mi cabeza y pasa una mujer tal cual, flaca. Y yo la vi y yo dije, qué mujer tan linda. Y Dios me dice, ¿viste? Y yo, ¡ay, jue madre! Y ya luego, a los días, yo le empiezo a decir a Dios, entonces, ¿qué pasó? Yo porque pensaba que me gustaba otro tipo de mujer. Y me dice Dios, Sebas, la pornografía desfigura la imagen de lo que yo quiero para vos. Todo lo que es contrario a mí va a desfigurar la imagen de lo que yo quiero en tu vida. Y vas a terminar queriendo o anhelando cosas que en realidad no querés ni anhelás. Y eso para mí fue una sorpresa y yo, wow. Porque uno muchas veces en su vida hace un montón de cosas que cree que no van a tener influencia sobre uno y en realidad no se está dando cuenta de que está regalando su libertad y se está haciendo esclavo. Yo digo mucho que la libertad en realidad no significa que yo pueda hacer lo que se me da la gana. La libertad significa que yo debo tomar las decisiones correctas para no hacerme esclavo de cualquier cosa que me presenten y perder la libertad. Yo pensaba que la libertad significaba que podía hacer lo que quería, entonces me agarraba a tomar trago el día que fuera, a la hora que fuera. Si estaba rumbeando, estaba pasando muy bueno y me ofrecían cualquier pastillita, cualquier polvito, ya que entrados en gastos, venga a ver. Pero cuando quise salir de ahí, cuando quise dejar todo eso, cuando Dios me abrió los ojos y me mostró que eso estaba mal, me di cuenta que no era capaz de dejarlo. ¿Sí? Parece que me estoy desviando del tema, pero en realidad es por poner ejemplos de cómo la libertad de nosotros puede ser robada y cómo la imagen nuestra, esa que Dios quiere que tengamos, se va desfigurando cada vez que nosotros nos alejamos de Dios y terminamos siendo y queriendo cosas que no queremos. Yo me acuerdo que tuve un tiempo en esa vida tan anterior que tuve, donde a mí me encanta manejar, pues yo salía a manejar y me terminaba peleando con todo el mundo. Y cuando Dios me empieza a decir, eso está mal, yo digo, pero si yo no era así, yo era la persona más tranquila del mundo entero. Yo nunca peleo con nadie, nunca peleaba con nadie, porque de un momento a otro me estoy enojando por todo. Y claro, Dios me mostraba, Sebas, en la medida en la que te alejas de mí, perdes tu identidad. Y adquirir otra, no es que me quede sin identidad. Si usted se aleja de Dios, adquiere una identidad que es la identidad del mundo. Y la identidad del mundo es totalmente opuesta a la identidad que Dios quiere para usted. Fácilmente, si al día de hoy usted se ve como una persona temerosa, lo más seguro es que en Dios sea la persona más valiente del mundo. Si usted es una persona que en el mundo ha creído que tiene poca fe, acérquese a Dios y lo más seguro es que Dios le muestre a usted que tiene más fe que cualquier otra persona. El enemigo es el padre de las mentiras y trabaja con nosotros en función de eso, de las mentiras, de llevarnos a creer que somos lo que en realidad no somos, de darnos una identidad totalmente opuesta a la identidad que Dios quiere que tengamos. Me disculpan, voy tomando ahí el cafecito. Entonces, recuerden lo que les estaba diciendo. El Espíritu Santo sale del hombre, empieza a tomar control de él, todo lo que hay dentro del hombre. Lo más lógico es que ese control lo tome la lógica. ¿Sí? Pero esa lógica toma ese control guiada por el primer sentimiento que apareció en el hombre después de la caída y es el temor. Fíjense una cosa. Todo el mundo tiene un área de la vida en la que es más fuerte que otros. ¿Sí?
Para unas personas es, no sé, es mucho más fácil darse a las matemáticas, para otros es más fácil darse al dibujo, cosas por el estilo, ¿cierto? Pero todos tenemos debilidades, en uno o en otro lado. Nosotros tenemos a la hora de tomar decisiones o elecciones la misma o el mismo porcentaje, como la misma libertad de pensar en función de la decisión que vamos a tomar para bien que pensar para mal, pero por lo general, en lo que es la debilidad del ser humano, vamos a tender a pensar para mal. Estamos como condicionados. Y ese condicionamiento se mueve en nosotros o nos gobierna a nosotros y se llama temor. ¿Sí? El temor es, háganse de cuenta, como una especie de sustancia, podríamos decir, que se impregna en el ser humano y aún se mete dentro de su capacidad de razonamiento y empieza a tratar de dirigir la voluntad del hombre, la lógica del hombre, hacia todo lo que es opuesto a la voluntad de Dios. Esa mentirita, ese engaño fue el que nos metió Satanás por allá en el Edén. Nosotros, de eso, a ver, siempre se habla en la Biblia de como dos tipos de pecado, el pecado normal y el pecado original. El pecado original siempre se hace referencia al pecado del cual causó la caída del hombre en Edén. Y esa es como la mamá de todos los pecados. Lo que pasó en ese momento, háganse de cuenta, como si a una persona hubieran cogido una inyección, un líquido infectado con VIH, con SIDA, y se lo hubieran inyectado al ser humano, ¿sí? Y entonces el hombre tiene hijos y sus hijos nacen con ese problema. ¿Han visto ustedes esos videos de cómo los padres que han tenido alguna adicción tienen hijos y nacen los hijos adictos? Algunos de ellos, que son en esas incubadoras a los días de nacido y con síndrome de abstinencia. Temblando, una cosa impresionante. Esa es una forma visible de cómo el pecado pasa de padres a hijos. Pero como les digo, es una manifestación visible. Si vamos más allá, si pudiéramos ver las cosas con ojos espirituales, entenderíamos que esa consecuencia, si bien se manifiesta físicamente, tiene como principal impulsador una consecuencia totalmente espiritual, y es que esa herencia que tenemos nosotros del pecado original ha pasado de padres a hijos hasta el día de hoy, ¿cierto? Eso es lo que ha pasado. Entonces les decía yo, en el Antiguo Testamento Dios, al tener una naturaleza distinta al hombre, no podía acercarse al hombre, porque si se acercaba, literalmente el hombre se moría. La santidad de Dios lo consume todo, es como la candelada de la que yo les hablaba ahorita, el fuego que prendemos del que les contaba. El fuego no quiere quemarme, pero si yo me acerco a él me va a quemar porque su naturaleza es distinta a la mía. Lo mismo pasaba en el Edén, en la salida del hombre del Edén. El fuego de Dios quemaba al hombre porque el hombre ya había sido, su naturaleza había cambiado. Dios incluso, nosotros vemos que Dios lo saca del Edén como si fuera un castigo. En realidad es la misericordia de Dios expresándose, porque Dios sabía, si me quedo acá lo mato, entonces mejor saquémoslo y alejémoslo de nosotros para que no muera, mientras yo mismo, o sea Dios, me encargo de sanar o de pagar esa deuda que el hombre tiene conmigo mismo. Eso es lo más loco, la justicia de Dios. Usa este ejemplo también. Supongamos un juez llega un día ante su tribunal un niño y resulta que ese niño es su hijo. El niño está siendo acusado de que borracho atropelló a alguien y lo mató. Un papá, un ser humano, como cualquiera de nosotros, pues mirará con misericordia a su hijo y, teniendo la ley en sus manos, hará lo posible para que su hijo tenga la condena mínima, aún sabiendo que su hijo falló. Dios no es así. Dios sabe que si su hijo la embarró, sus hijos la embarraron, tienen que pagar, y no lo mínimo, sino lo justo. No importa que sean sus hijos. Dios no se deja llevar por el amor. Si se dejara llevar por las emociones y por los sentimientos, no sería Dios. Si dejara de ser justo, no sería Dios. Entonces Él dice, tengo que pagarme a mí mismo. Esta sed, para que nos hagamos entender y pongamos un ejemplo, esta sed que tengo de justicia debe ser satisfecha. Y no hay nadie que pueda satisfacerla, porque una ofensa que se le hace a un Dios perfecto requiere un pago del tamaño de la perfección de aquel a quien se le debe, es decir, un pago también perfecto.
Y nosotros como seres imperfectos, pues podríamos morir todos y no alcanzaríamos a satisfacer esa justicia que se estaba pidiendo, ¿cierto? Entonces, mientras Dios puede sanar esa brecha, empieza a tratar con el hombre. A mí me parece como hasta charro, pero todo el Antiguo Testamento es como si Dios estuviera jugando mímica con el hombre. De lejitos, más o menos le hace así, le muestra por dónde caminar, porque no se puede acercar, no le puede hablar, no lo puede tocar, entonces más o menos muévase por acá. Es como las burbujitas esas de jabón que hacemos y caen en el bordecito y queremos como que siga volando, pero sabemos que si la tocamos estalla, entonces uno empieza como lejos a soplarla, tratando de que se vaya. Y así era Dios con nosotros, con el ser humano, con el género humano. Y empiezan a aparecer en mitad de la historia un montón de mediadores, personas que aún en contra de todo lo que les estoy diciendo, insistían en tener una relación con Dios. Y digamos que Dios para con esos hombres, listo, no se podía acercar del todo, pero por la intención de ellos querer conocer a Dios, se podía acercar un poquito más que lo que se podía acercar con cualquiera de las otras personas. Y entonces aparece en el Antiguo Testamento lo que conocemos como ángeles, ¿sí? La palabra ángel significa mensajero. Aparecen también los profetas, y aparecen un montón de personas que empiezan a decirle al pueblo, mire, Dios me está diciendo que el camino es por allá. Y no era ni siquiera que Dios le hablara directamente, sino que había como intermediario del intermediario. Dios enviaba ángeles donde los profetas recibían el mensaje, iban y le comunicaban a los sacerdotes, y los sacerdotes le comunicaban a todo el pueblo. Vea, Dios quiere que hagamos esto, ¿sí? Y el pueblo muchas veces, sordo, no hacía caso. Hay un ejemplo muy bueno, y lo hemos visto en las películas de Semana Santa. Hubo un tiempo en el que el pueblo de Israel estuvo bajo esclavitud en Egipto, y después se da todo esto de las plagas, y Dios libera al pueblo y lo manda a caminar por el desierto, y en el desierto, después de que se abre el mar en dos y pasan todas esas cosas tan impresionantes, miren cómo es el hombre olvida facilísimo. Al pueblo como que se le olvida todo lo que Dios hizo, y pasan 40 días, Dios no ha hecho nada, y dicen, seguro Dios se olvidó de nosotros. Después de que lo sacó de esa forma, hizo tantos milagros, el pueblo dice, Dios se olvidó de nosotros. Entonces, ¿sabe qué? Pues no habiendo ya Dios, hagámonos nosotros un Dios, porque ¿cómo nos vamos a quedar solos? ¡Qué miedo! Ese vacío del hombre, pidiendo que sea llenado con lo que lógicamente el hombre piensa que puede ser llenado. Y entonces vemos que cogen un montón de oro que tenían, lo funden y se hacen un becerro de oro, y empiezan a adorar una cosa que ellos mismos inventaron. No es muy bruto, ¿no? Porque uno cuántas veces le pasa lo mismo. Mira el que consigue plata a las malas, luego está esclavizado toda la noche pensando, voy a perder la plata, ¿qué hago para conseguir más? Les contaba ese día al seminario una historia de una señora hace muchos años en las noticias que recogía plata, y creo que era por acá en el poblado, entonces la señora era muy conocida, y por allá en Telearepa salió que la señora se había muerto. Entonces fueron hasta la casa de ella, y oh sorpresa, que cuando levantan el colchón de la señora se encuentran con como 2.000, eran, si mal no recuerdo, 2.300 millones de pesos que la señora había recogido en moneditas, y que no se había gastado, tal vez pensando, es que si me gasto esto, ¿qué voy a comer mañana? Y si me gasto esto, ¿qué voy a comer mañana? Y qué voy a comer mañana fue que se murió pobre y con un montón de plata bajo la cama. No es muy loco. Y uno dirá, a mí no me pasa eso. Pero todos, como les decía ahorita, todos tenemos un lugar, un punto débil en nuestra vida, ¿no? Que es la flaqueza. El mío, por ejemplo, yo creo que yo los tuve todos, qué pecado de mí. Pero uno de ellos, y Dios me lo mostró, yo pensaba que es que a mí me gusta estar con mujeres, y eso era lo normal, y usted mientras más niñas estuviera al lado, como que mejor era visto por los amigos y tristemente por las mismas mujeres. Y luego me doy cuenta que el del problema era yo, que no era capaz de estar solo, que tenía un vacío tan grande en mi corazón que trataba de llenarlo teniendo una persona al lado, y era la única forma de sentirme tranquila, pero es que tranquila, oíme pues. Esto desde que me empecé a coger el pelo con moñitos, y hoy me van a ir con una camisa de flores, pero parecía una tía, y yo no, tampoco tan arriesgado. Entonces, bueno, uno va haciendo ídolos en su corazón de cualquier cosa, de cualquier cosa.
Yo me acuerdo, tuve una novia en el tiempo en el que perdí la pierna. Imagínense, hijo de madre, es que uno no está llevado al berraco. ¿Cómo tendría yo el corazón de dañado? Que lo primero que pienso, bueno, yo me accidenté, me hicieron un montón de cirugías, estuve hospitalizado mucho tiempo porque ese accidente fue como fuera de lo normal. Pero me acuerdo que después de 3 días de estar tratando de salvar la pierna y ver que no la pudieron salvar, el doctor llega y me dice, Sebas, hay que amputar. Y lo primero que a mí se me vino a la cabeza fue, ¿y ahora quién me va a parar bolas yo sin una pierna? ¿Usted lo puede creer? ¿Usted lo puede creer? Eso estar uno muy llevado. Yo amaba el deporte, literalmente hacía aproximadamente, yo entrenaba 4 horas diarias. Para mí el deporte era casi que la vida. Y ni siquiera, y el deporte no es lo más importante, pero ni siquiera pensé en eso que para mí durante toda la vida había sido un gusto, un deleite, sino, me va a quedar, ¿quién me va a parar bolas ahora? Yo tenía una novia en ese tiempo, una muy buena persona que me ayudó, ella y la familia, de una forma impresionante. Y recuerdo que cuando pasó todo eso, yo ya iba a entrar al quirófano, la cirugía era como de alto riesgo, entonces me podía morir, entonces pagaron la gente para que se despidiera y todo eso. Y yo le digo a ella, ve, la vida mía se va a frenar mucho, relájate, haz la tuya. No te tenés que quedar conmigo. Y me dijo, no, yo me quedo con usted. Y para mí eso fue como, güey, madre, se queda conmigo. Entonces yo empecé a hacer de esa mujer, sin darme cuenta, mi otra pierna. Yo ya no tenía pierna, pero me apoyaba en ella. Y pasado un tiempo, Dios, por su voluntad y por sus planes, me dijo, esta no es la mujer para tu vida, y las cosas se terminaron. Y ahí el mundo se me vino al piso. De hecho, las depresiones fuertes empezaron cuando yo terminé con ella, ni siquiera cuando perdí la pierna. Lo único que Dios estaba haciendo era quitando cositas que habían abajo, que me daban a mí una seguridad, pero una seguridad falsa, porque mi seguridad estaba puesta en la nada, en cosas que se van, que se pierden, que desaparecen. ¿Sí? El temor me había llevado a hacer las bases de mi vida de cosas totalmente vulnerables, que en cualquier momento podían desaparecer, y la voluntad de Dios es que nuestra seguridad esté puesta solamente en Él, porque todo en esta vida se puede acabar, pero Dios nunca se va a acabar y nunca se va a ir de nuestro lado. Esas cosas fueron como desnudando mi corazón. Yo creo que el corazón del hombre es como una cebolla, y Dios va quitando, y va quitando, y mientras va quitando, como cuando usted pela una cebolla, chille, y chille, y chille. Lo bueno es que mientras usted más relación tenga con Dios, más intimidad tiene con Dios, es como si se pusiera gafitas, porque llega el momento donde usted no chilla, incluso le gusta, llega el punto donde usted ve y no hay otra cosita por ahí para quitar, ¿sí? Y también entendés que así como Dios quita, da, Dios no quita por quitar, lo que Él te quita de un lado te lo pone en el otro, lo que Él quita del hombre viejo lo pone en el hombre nuevo, pero en la forma o en la proporción correcta. Entonces, volviendo al tema, pasa todo esto. Y viene Cristo, ¿sí? Cristo es Dios mismo, que ya uno dirá, bueno, ¿por qué se demoró tanto en venir Cristo? Habían ciertas cosas que debían pasar, entre ellas el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento debía cumplir la misma función que cumplimos nosotros al día de hoy, darle al mundo entero a conocer a Dios, ¿sí? Para que cuando Cristo viniera todo el mundo lo reconociera. Lastimosamente es posible que hayan fallado un poquito, porque no lo dieron a conocer mucho, sino como en su región y los sectores pues como aledaños que los conocían. Y cuando Cristo viene pues lo reconoce solo su pueblo por un momento, y luego muchos de ellos no lo reconocen. Era Dios mismo. Era Dios mismo. Saben, el temor es tan fuerte que aún Dios mismo se vio afectado por él. Dios mismo hecho hombre. La noche antes de la crucifixión nos cuenta la palabra que Dios le dice, Cristo le dice al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, tengo un miedo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo acá no les estoy diciendo no tengan miedo, ahorita les decía, el miedo es normal, simplemente no nos dejemos llevar por el miedo. El miedo, que sintamos temor de alguna cosa, de algo que Dios nos está pidiendo dejar, de algo que Dios nos está pidiendo hacer, eso es normal que lo sintamos. Lo que no es normal es que nos dejemos guiar por esa voz, porque entonces eso quiere decir que vamos a estar parándole más bolas a la voz del enemigo que a la voz de Dios, y cuando yo le paro más bolas a la voz del enemigo, voy a dejar de experimentar las cosas de Dios. Siempre que yo doy un paso de fe en función de aquello en lo que Dios me está llamando, podemos decir que juntamente con ese paso vamos recibiendo también una bendición.
Ahorita les decía al principio, este camino se trata de experimentar a Dios, y el experimentarlo se da, de verdad, cuando nosotros vivimos una vida en función de las cosas de Dios, paso a paso. Usted puede experimentar a Dios cada segundo de la vida, si es que cada segundo tiene un corazón dispuesto a obedecerlo. Eso es lo que quiere Dios. De cierta forma, esa experimentación de Dios, esa experiencia de Dios está condicionada a si yo quiero o si no quiero. Al principio les hablaba de la libertad. Y les decía que así como tomamos decisiones equivocadas que nos vuelven esclavos, también podemos tomar decisiones correctas que nos van a sacar de la esclavitud, y cada vez que vayamos caminando en función de eso, esa experimentación de Dios, la experiencia de Dios, va haciendo que yo me aleje cada vez más de esa naturaleza caída y empiece a recobrar la naturaleza con la cual Dios creó al hombre aún en Edén. No escucho a Dios. Me acuerdo que yo decía eso. Y me decían, hable con el Sebas, y en algún momento lo va a empezar a escuchar. Y yo me acuerdo que parecía un menso sentado en la cama hablando solo. Y yo, no, Dios no me habla, Dios no me habla, Dios no me habla, pero procuré durante un tiempo hacerlo seguido, y de un momento a otro lo empecé a escuchar, y yo, y lo escuché, entonces ya lo quería escuchar más, entonces le hablé otro poquito y me habló más. Y me di cuenta que mientras más le hablaba, más lo reconocía. Es lo mismo. Mientras más intimidad tengo con Dios, más me acerco a Él, más me parezco a Él, más esa identidad perdida empieza a parecerse a la identidad que Dios creó inicialmente, ¿sí? Desde el principio. Entonces, a ver que no me esté quedando nada. A veces le tenemos como miedo a la vida. Uno de mis problemas cuando me acerqué a Dios y cuando empecé como a experimentar de Él es, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si dejo de experimentarlo? ¿Qué pasa si todo esto tan hermoso que está pasando deja de pasar? Y me cargué mucho pensando que no me podía equivocar, entonces empecé a vivir la vida como si caminara entre porcelanas y pilas toco esto, pilas hago esto. Y Dios me empezó a mostrar que aún la obediencia debe depender de Él, porque si depende de mí, voy a creer que estoy obedeciendo y en realidad no lo estoy haciendo, ¿sí? Sino que aún para obedecerlo debo depender de Él, debo dejarme guiar por Él en todas las cosas, que Él sea el que muestre mi camino. Y si me caí, ahorita les decía, Dios en ese tiempo no nos podía ayudar, ahora literalmente nos coge los calzones, nos levantó, nos desempolvó la nalga y hágale, mijo, camine. Así es al día de hoy. Hoy tenemos un Dios, eso fue lo que Cristo ganó en la cruz. Sanar esa brecha que se había hecho, y entonces poder tener nuevamente contacto con el hombre. Ya no tener que hablarle por señas, sino que al día de hoy literalmente nos puede mover las manos de las cosas locas que a uno le... Y en este grupo hablamos mucho de cosas locas porque nos gusta experimentar a Dios, pero en mis noches de oración con Dios, yo creo como que de todo tipo de noches. Hay noches donde Dios me dice, no me hables, vení, sentémonos a tomarnos alguito, y no me hables, simplemente que sepas que estoy ahí al lado tuyo y compartamos un rato y yo listo. Otras veces me dice, vámonos para cine, otras veces vamos a tomar café. Y hay otras veces que me meten unos cuentos todos raros y aparezco yo por allá orando al Señor, y de un momento a otro se me empiezan como a mover las manos solas. Yo, ¿qué es esto? Yo, bueno, no me importa, pero esto está tan bueno que sígalo haciendo. No me explique si no quiere, pero no pare. Las formas en las que Dios se mueve para con nosotros, de cierta forma dependen de qué tanta libertad le damos, y esa libertad está muy condicionada a qué tanto temor tenemos de Dios, porque tristemente muchas veces le tenemos miedo a Dios. Eso es lo más triste, y es el temor más peligroso de todos, tenerle miedo a Dios. Dios me dijo a mí, deja el trago. Yo no lo quería dejar porque me encantaba. Me decía, deja las mujeres. No las quería dejar porque me encantaban. Yo no sabía qué me estaba esperando al otro lado, y pensaba que lo que Dios me estaba quitando era mucho, y si me lo quita, ¿qué hago?, pensaba yo. Si no tengo esto para apoyarme, para sostenerme, ¿en qué me apoyo, en qué me sostengo? El temor me estaba privando en ese momento de conocer a Dios perfectamente. ¿Sí? El temor, como les decía ahorita, va a buscar siempre alejarnos de Dios. Mariana tiene una frase muy bacana, alguna vez se la escuché, y Mari dice, Mari me ayuda si se acuerda. Mari dice como que
el enemigo con el temor busca que nosotros hagamos las cosas como mediante las cuales no vamos a encontrar bendiciones, algo así, Mari, o no se acuerda, no se acuerda, bueno, pero sí, o sea, el enemigo busca... Sí, pero por decir algo, a ver, yo tengo como personas que yo considero como padres espirituales en este caminar con Dios, porque son personas que Dios ha puesto muy sabias en mi camino, por las cuales me ha dado un amor muy distinto al amor que tengo por las personas que conozco, no sé, diariamente, y de ellos aprendo mucho. Y uno de ellos me dice, Sebas, es un hombre de mucha fe. Casi siempre que hablo con él me repite lo mismo, Sebas, el mucho pensar mata la fe. El mucho pensar mata la fe, el mucho pensar mata la fe. Y con eso me he dado cuenta que muchas veces cuando Dios me dice algo yo empiezo a pensar. Digo, ay, ve si esto es de Dios. Y luego, pero ¿será que sí? ¿Será? Bueno, no, de pronto sí. Entonces uno arranca como a caminar y después por ahí a mitad de camino, no, pero ¿será? Es que eso está como muy raro. Eso está como muy loco. A fin de cuentas, no, mejor no. Dios, si es tuyo, confirmame y me confirma y vuelve. ¿Será que? No. El mucho pensar mata la fe, el temor. Cuando yo le doy mucha rienda suelta a la cabeza, en función de las cosas que Dios me está poniendo a hacer o que me está dirigiendo, que me está mandando, la mente, guiada por el temor, me va a convencer de que lo que sea que hay en mi cabeza o que Dios ha puesto en mi corazón es de todo el mundo menos de Dios. Y entonces no lo voy a hacer. Lo que yo no sé es que haciendo lo que Dios me está diciendo que haga, voy a encontrar bendición. Voy a encontrar bendición, voy a experimentar a Dios. No haciéndolo, pues no lo voy a experimentar. ¿Y qué más quiere el enemigo sino que nosotros no lo experimentemos? Ahorita les decía, el propósito del enemigo no es que pequemos, el pecado para él es una herramienta. Él lo que no quiere es que nos acerquemos a Dios, no quiere que nos parezcamos a Dios y nos va a llenar la vida, nos va a rodear del temor por todos lados para que nos dé temor acercarnos a Dios, para que nos dé temor hacer las cosas de Dios. Otra cosa que dice Mariana, por ejemplo, en sanación de corazón, yo con María hablo mucho, ya se darán cuenta, es que, por ejemplo, en función de la economía del cielo, usted está mal de plata en esta tierra y y el mundo le dice, ahorre. Usted está mal de plata y está con Dios y va a ver que muchas veces Dios le va a decir, ¿cuánto tiene? 1,000 pesos, listo, délos, regálelos. ¿Y con qué me quedo? No me preocupo. Delos. Y uno ahí en ese momento puede quedarse en, ay, jue madre, ¿los doy o no los doy? ¿Los doy? No, pero mejor no, y se los guarda y se quedó con los 1,000 pesos y ya. Yo creo que cualquiera que se haya dado a la tarea de experimentar en este tipo de situaciones la obediencia a Dios, se ha sorprendido al ver cómo Dios le devuelve a usted multiplicado lo que usted dio. Yo una vez hice el ensayo, me acuerdo, con ropa. La Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios, pero hay una diferencia muy grande entre usted tentar como una intención mala del corazón, a usted probar como un deseo de conocer a Dios. Entonces yo me acuerdo que yo llegué y fui a mi closet y cogí un par de zapatos que me habían regalado. Sí, un par de zapatos. Los míos siempre son uno acabado y el otro nuevo, más nuevo que un berraco, pero tenía el par completo y entonces estaban nuevecitos. Yo dije, listo, voy a ensayar, cogí los 2 zapatos nuevos, cogí un pantalón nuevo, cogí una camisa nueva, creo que a eso le metí hasta medias y todo, que un par de medias me dura 2 días, para que vean los beneficios que tiene uno. Y fui y lo regalé. Al primer señor que me encontré, una amiga me dijo, hay un señor que yo, vea, debe, tan. Y yo hice las cuentas y apunté, me lo grabé. A las 2 semanas me regalaron como 3 camisas, 2 pantalones, 2 pares de zapatos. Y yo, ay, jue madre, esto sí sirve. Ahora no creamos que le vamos a hacer el gol pues a Dios y entonces, venga, mami, vamos a regalar toda la casa. No, porque Dios también conoce la intención de tu corazón, lo que hablábamos ahorita. Si la intención de tu corazón es buena, eso estás sembrando, eso vas a cosechar. Si la intención de tu corazón es mala, pues vas a ver que esa siembra, entre comillas, que hiciste se perdió. Pero así es la economía de Dios. Ahora no les estoy diciendo salgan regalen, no, pero hablen con Dios y si les dice, háganlo.
Que es que cada vez que Dios nos dice algo es como si nos estuviera abriendo una puerta mediante la cual vamos a poder experimentar las cosas que Él nos dice. Ahora, con Cristo, ¿qué pasó? Se abrió una puerta gigante, háganse de cuenta, la puerta del palacio del rey, y adentro está el rey es Dios, ¿sí? A todo el mundo le dicen, vea, el que quiera puede entrar, pero como yo a ustedes les di libertad, usted no está obligado a entrar. Si quiere, entra, si no quiere, no entra, ¿cierto? Usted decide. En ese momento, nosotros sabemos, según lo dice la palabra, tenemos el acceso a ese lugar, 10 minutos, ¡jue madre! El acceso a ese lugar por la fe, ¿sí? Quiere decir que si creo en Cristo, puedo entrar, puedo acceder a ese lugar. Si no creo en Él, me voy a quedar afuera. El problema es que muchos de nosotros, y me atrevo a decir, el 90% de la iglesia, llámese católica, cristiana, evangélica o protestante, de toda persona que cree en Cristo, da dos pasos, cree en Dios, cree en Cristo, da dos pasos atravesando esa puerta y se queda ahí. Pudiendo llegar a acostarse encima de Dios, se queda ahí. Tengo un amigo, él es diseñador gráfico, es muy volado. Me dice, Sebas, ve, yo creo que cuando uno llegue al cielo uno va a poder volar y Dios va a ser como un viejo gigante. Y yo me imagino volando por todos lados y jalándole la barba y bajando al dedo gordo del pie, mordiéndoselo y él tratando de cogerme y yo no me dejo. Yo, bueno, pues cada cual piensa lo que quiere, pero muy bacano, le digo yo. Lo que me parece bonito de lo que él dice es que este es un man que le abrieron la puerta y salió corriendo y le tiró encima a Dios. Uno muchas veces llega hasta allá, hasta la mitad y se queda. Acá se acostumbra mucho orar por las personas al final. De hecho, ahorita lo hacemos, si nos queda tiempo. Pero cuando se le dice a una persona, y anda y ora por alguien, te dicen, no, ore usted, que es que Dios a usted lo escucha más. Se quedó ahí, dio dos pasos y ahí se quedó. Si las puertas están abiertas, ¿por qué no entramos? ¿Por qué no llegamos hasta el fondo? ¿Sí? ¿Por qué nos quedamos con experimentar a Dios a medias? ¿Por qué si podemos tener de Dios todo, nos conformamos con que, ay, es que Dios me habló hoy y ya? Y con eso como que tenemos por la semana o por el mes. ¿Sí? Podemos experimentarlo cada segundo, pero no, nos conformamos con cosas. A veces incluso el miedo nos lleva a conformarnos, porque de cierta forma como que pensamos, no, es que si me acerco más me va a quitar más. Si me acerco más me va a pedir cosas que yo no soy capaz de hacer. Pero recuerden, cada vez que demos un paso y venzamos esa resistencia, hagamos lo que Dios nos está llamando a hacer, vamos a encontrar cosas que literalmente nos van a transformar la vida. Hay un versículo, esto es la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, lo voy a leer. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este trabalenguas más o menos lo que está diciendo es que quien teme es porque no confía, porque no conoce a Dios. Recuerden, no estoy diciendo si usted sintió temor está llevado, no. Si usted sintió temor y se dejó llevar por el temor, en lugar de dejarse llevar por la voz de Dios, lo que acá nos está queriendo decir la palabra es que nos hace falta tener una intimidad más estrecha con Dios. En la medida en la que más nos acerquemos a Dios, no es que vamos a ser más fuertes para luchar con el temor, es que mientras más yo me acerco a Dios, más huye el temor de mí. El temor se va solo. Usted no tiene que luchar con el temor se va solo. Usted se puede dedicar a luchar con el temor, se va a dar muy duro. Y puede que lo venza, sí, Dios lo ayuda. Pero hay una forma más sencilla, acérquese a Dios. Búsquelo. Yo en estos días le decía a una gente, ¿usted alguna vez le has preguntado a Dios cómo está? Uno dice, Dios es Dios y está bien, pero pues ponele tema de conversación siquiera. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué te gusta? Contame. Se van a asombrar de lo que Dios le puede responder a uno cuando uno le hace ese tipo de preguntas que parecieran ilógicas. Cuando Dios te empieza a contar a Él qué le gusta, cuando Dios te empieza a contar a Él qué lo entristeció en ese día, a veces ni siquiera son cosas tuyas, son cosas de otras cosas, pero que te van a tocar y vos vas a decir, madre, a Dios le importa esto. Conoce a Dios como si fuera una persona. Dios estuvo por allá lejos del hombre mucho tiempo y literalmente se mató en una cruz para poder acercarse a nosotros y nosotros lo seguimos dejando en la porra.
Seguimos dando dos pasos después de haber cruzado la puerta y le hacemos señitas de lejos. Miren, para terminar, porque ya sí nos cogió la noche, se me quedó mucho tema por fuera, pero quiero que vayamos a este capítulo, o no vayamos, yo les voy a leer para que ahorremos tiempo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Le está escribiendo el apóstol Pablo una carta de recomendación a un discípulo suyo que se llama Timoteo. Y miren lo que le dice el apóstol Pablo en este momento está en la cárcel. Y es como si le preguntaran, venga, ¿usted no tiene miedo de estar en la cárcel? Y el apóstol Pablo llega y responde, Pablo llega y responde es que no, porque es que yo sé en quién he creído. O sea, el apóstol Pablo no estaba por allá como un pachá rascándose el ombligo diciendo, no, venga, haga esto, no. O sea, él estaba sufriendo y padeciendo, pero con todo eso su fe no se movía, porque conocía a aquel en el que había confiado. Y sabiendo que de pronto Timoteo estaba flaqueando un poquito en el temor, le escribe y le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo me acuerdo que un día leí esto y dije, bueno, eso quiere decir que yo tengo poder, amor y dominio propio, y arranqué como descosido a tratar de enfrentar todas las cosas a las que yo le temía, y salí corriendo otra vez lleno de susto, y yo dije, madre, ¿esto cómo es entonces? Ya luego entendí. Por lo cual te aconsejo que avives, esta es la clave, avives el fuego del don de Dios que está en ti. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando pasamos por esa puerta nos dieron un regalo, ese regalo se llama Espíritu Santo, está dentro de nosotros. A veces lo dejamos ahí. A veces lo dejamos ahí. En el seminario les hablaba de un refrán que dice que hay dos lobos en el interior de todo hombre, uno blanco que representa el bien, uno negro que representa el mal. Le pregunta el maestro a su discípulo, ¿cuál crees vos que va a ganar? Y luego, no encontrando respuesta al discípulo, le responde el maestro, aquel al que usted alimente. Nosotros tenemos al Espíritu Santo adentro, pero si no lo alimentamos, vamos a ser presa del temor en cada paso de nuestra vida. Si procuramos entonces alimentarlo, avivarlo en nosotros, automáticamente se va a empezar a manifestar el amor, el dominio propio y todas las cosas que vamos a necesitar para poder vencer ese miedo, ¿sí? Eso es lo que significa acercarnos a Dios como Él dice. Y por último, no nos conformemos con lo que creemos que somos nosotros. No nos quedemos ahí como en esa zona de confort. Acerquémonos a Dios para que conozcamos quiénes somos verdaderamente. No va a ser sino hasta que nos expongamos a Dios de frente, cara a cara, que vamos a entender cuáles son todas esas cosas a las que les tenemos miedo. Pídanle a Dios que escarbe ahí. Esta misma persona que me decía a mí, no mates la fe, ¿sí? Que me decía el mucho pensar mata la fe. Me decía también, Sebas, hace oraciones peligrosas. Hace oraciones peligrosas. Y muchas veces me da a mí una tristeza escuchar cuando la gente dice, no le pida a Dios fe. No le pida a Dios fe porque le van a venir cosas difíciles. Pero por Dios. Entonces, ¿para qué estamos? No estoy diciendo que nos vengan cosas difíciles, pero que Dios nos ponga en el camino cosas que fortalezcan nuestra fe. Si a través de esas cosas voy a experimentar más de Dios, ¿por qué voy a tener miedo a pedirle que me enseñe más de Él si lo quiero conocer? No nos conformemos. No dejemos que el temor nos prive de conocer a Dios. A veces tenemos problemas y nos quedamos con los problemas. En lugar de buscar en Dios la solución de esas cosas, propongámonos hacerlo y nos vamos a sorprender de cómo Dios se va a mover en nuestra vida. Me da pesar, de pronto me extendí mucho en ejemplos y se me quedaron cosas ahí importantes por decir, pero a Dios le pedimos que habláramos lo que teníamos que hablar y entonces confiemos en que esto era lo suficiente. Vamos a orar entonces y terminamos. ¿Listo? Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, te damos gracias por tus cosas, por las cosas que nos enseñas a los unos y a los otros, papá. Porque cuando nos sentamos a hablar de ti, aprendemos, Señor, no solo de lo que tú nos enseñas, sino de lo que le has enseñado a otros también. Señor, tenemos provecho
de las cosas que otras personas han caminado y conocido contigo, Padre. Señor, hoy te quiero pedir que en esta misma semana empieces a revelarnos cuáles son nuestros temores, Señor. Y que no solo nos los muestres, Padre, sino que nos des y pongas en nosotros, Señor, toda certeza y todo aquello que necesitamos para poder enfrentarlo, Señor, y que de esa misma forma, esas cosas que en un momento estuvieron en nuestra vida, aparecieron en ella, también, Señor mi Dios, por tu mano y por tu poder desaparezcan, papá. Hoy ponemos, Señor, de presente todas las necesidades que nosotros tenemos y que nuestros seres queridos tienen, Señor. Si hay personas, Dios mío, que se han maravillado porque te han conocido y al día de hoy están sufriendo porque hay familiares, Señor, que ellos saben que te deben conocer, mas no se quieren acercar a ti, papá. Te pido, Señor, que en esta misma semana haya una puerta abierta por la cual todas esas personas puedan atravesar y que te conozcan tan bien como te hemos conocido nosotros, Señor. No permitas, te pido, que vivamos, Señor, como hijos tuyos que creemos en ti y que desperdician, Señor mi Dios, todo lo que de ti podemos conocer. Que te experimentemos, Señor mi Dios, desde ahora, cada instante de nuestros días, Señor mi Dios, hasta el último día de nuestra vida, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la metodología sigue igual. Sí. Bueno, entonces ya enseguidita, ¿quiénes van a orar? Vean, no le digo. ¿Quién, Mario, usted va a orar? Todo eso